como lo solemos hacer diariamente aquí en el canal 151 de Megacable. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y bueno, hay mucha información, desde luego que la violencia está todo lo que da, lo acontecido allá en la Ciudad de México es terrible sin duda alguna, pero también el tema de la violencia política en el estado de Oaxaca, ¿qué tanto ha aumentado en estos primeros 5 meses del 2025? De eso vamos a platicar en los próximos 30 minutos y más noticias. Emite Huatulco alerta preventiva por mortandad masiva de chacales en el río y ahora investigan las causas. Comunidades indígenas exigen con bloqueo carretero el pago de derechos territoriales, sí, tras la apropiación de varios espacios ahora federales. Oaxaca en el top 10 de los incendios forestales y hectáreas afectadas. En Oaxaca, bueno, el tema de los asesinatos y agresiones políticas, la verdad es que han ido en aumento, se han intensificado básicamente en la Mixteca y en el Istmo de Tehuantepec. Le tengo más detalles en el siguiente reportaje. En Oaxaca, los asesinatos y agresiones políticas se han intensificado, sobre todo en regiones como la Mixteca, el Istmo de Tehuantepec y la Sierra Sur. Estas zonas concentran los casos más graves donde presidentes municipales, regidores y exfuncionarios han sido blanco de ataques armados que han dejado un saldo creciente de muertos. Tan solo en mayo, el presidente municipal de Santiago Amoltepec, Mario Hernández García, fue asesinado junto a 2 escoltas en una emboscada. Días antes, el regidor de Educación de Santiago Niltepec, David Castillejos Cruz, fue acribillado durante una festividad local. Y en abril, el expresidente de Santa María y Palapa, Gerardo Leobardo Santos López, perdió la vida en un ataque atribuido a una confrontación con policías municipales. Estos hechos no solo reflejan la fragilidad institucional, sino también el clima de miedo e incertidumbre que se ha instalado en las comunidades. Fueron agredidos por personas con disparos de arma de fuego y en el cual desafortunadamente pues pierde la vida el presidente municipal y 2 personas. Desafortunadamente pues tiene aristas en algunos momentos de conflictos por límites, pero también en su momento hemos observado también hasta temas de venganzas personales. La inercia de violencia política genera un doble efecto. Por un lado, las amenazas inhiben la participación de aspirantes y dirigentes comunitarios, reduciendo la contienda democrática. Por otro, el temor prolongado fomenta la autocensura y el retiro de liderazgos, especialmente en municipios pequeños e indígenas. Durante el primer trimestre del 2025 se documentaron 104 incidentes de violencia política a nivel nacional, con Oaxaca registrando 12 casos, marcando un contraste con la tendencia nacional a la baja del 59.2%, según la consultora Integralia. Y esa misma organización, junto a Data Cívica, han documentado un incremento de más del 200% en agresiones a candidatos y funcionarios desde el 2018, una tendencia que reproduce un círculo vicioso de impunidad y concentración de poder en manos de grupos criminales. Ante esta situación, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha implementado un programa anual de prevención de la violencia política, con unidades de análisis en municipios de alto riesgo y un portal público con estadísticas actualizadas. Sin embargo, los recursos limitados siguen siendo obstáculos para garantizar una respuesta efectiva. Mega Noticias. Ahí está la primera parte de este reportaje y desde luego que su opinión es muy importante. Lo hemos preguntado en muchas ocasiones aquí en el programa. ¿Qué tanto percibe usted seguridad en su municipio, en el lugar donde vive? ¿Considera que es oportuna y efectiva la actuación policial? Y mejor aún, ¿qué tanto la Procuración de Justicia, qué tanto se agilizan efectivamente los trabajos allá en las vicefiscalías, agencias del Ministerio Público, la propia Fiscalía, todo este andamiaje de Procuración de Justicia? 971-112-1300. Me voy con otro tema porque cada vez se van acercando los días para esta elección rumbo al Poder Judicial y justamente poníamos el tema de la violencia política porque va de la mano de repente con quienes serán los próximos juzgadores en estas enormes listas, ¿no?, de tantas miles de personas que seguimos muchos sin conocer. Habrá elecciones. Entonces el INE, que es justamente, bueno, pues este órgano, este árbitro de la elección,
nos actualiza información. ¿Cómo va el INE, Carolina Suárez, en torno ya a la proximidad de las próximas elecciones? Ya nos encontramos en la segunda etapa de capacitación, que significa que nosotros ya estamos entregando los nombramientos a las personas que van a ser funcionarias de mesa directiva de casilla seccional. Y se llama así porque habrá una casilla por cada sección electoral. En esta ocasión no tendremos lo que son las casillas extraordinarias y para el caso concreto del Distrito 5 no habrá casillas especiales por cuestión de presupuesto. Y bueno, ¿qué es lo que implica? Que nosotros ahora, de todas esas personas que pasamos a visitar en una primera etapa, ahora el día 7 de abril se llevó a cabo la insaculación, la segunda insaculación, y ahora de todas esas personas, ya nada más vamos a sacar a quienes van a ser presidentes, secretarios o secretarias, escrutadores, escrutadoras, suplentes generales y entregamos el nombramiento, les entregamos la guía a las personas, les tomamos la protesta de ley que es muy importante y ya ahorita estamos en la etapa de los simulacros. Sí, ya de hecho, bueno, veíamos el fin de semana pasado, Carolina, bueno, la realización de este segundo simulacro. También la votación anticipada para personas con discapacidad, entre otras cosas, pero algo muy importante, la instalación de las casillas. Platicamos con el vocero, el consejero jurídico del gobierno del estado, y él nos decía que, bueno, habrá casillas suficientes, habrá casillas especiales, están consideradas en el presupuesto que tiene el INE, Carolina. Sí, y bueno, esto obedece obviamente a un recorte presupuestal. El hecho de tener casillas especiales implica la utilización de lo que son sistemas con la base de datos de todo lo que es la lista nominal, implica lo que son esos aparatos técnicos que utilizan nuestros compañeros de Registro Federal de Electores. Ellos utilizan un sistema para poder ingresar los datos del ciudadano y poder detectar por qué cargos ese ciudadano va a votar. En este caso, al haber un recorte, pues todas esas situaciones o insumos no se pueden costear. Y pues lamentablemente, como usted dice, esta situación, y sobre todo porque también, con independencia de esto, hay que ser bien enfáticos que no hubo el tiempo suficiente para segmentar la información. Estamos escuchando con mucha atención, Carolina, lo que nos dices. Primeramente, no alcanza el presupuesto y número dos, no hubo el tiempo suficiente. Aunado a eso, habría que agregarle, pues desde luego, el tema de que pues es una elección extraordinaria y no toda la gente sabe, para empezar, ni quiénes son las personas, ni cómo van a votar. También es importante mencionar el impacto para ustedes como trabajadores del INE, las sobrecargas de trabajo en medio ya de la proximidad de las elecciones, Carolina. Básicamente estamos trabajando con un 50% del personal de un proceso ordinario. Entonces, ¿qué implicaba? Mayores costo para los sueldos y salarios de nuestras personas capacitadoras, de nuestros auxiliares, porque aun cuando nosotros no vemos a las personas que están trabajando en la oficina, pues hay personas que trabajan en la oficina, lo que son los técnicos en capacitación, los validadores, los técnicos de voz y datos, técnicos de organización, auxiliares, ahora con la modalidad de voto anticipado pues también los técnicos de voto anticipado. Entonces, todas esas figuras cuestan y como se los comentaba a los compañeros, nuestro trabajo es un trabajo constitucional. ¿Qué implica? Que tenemos que tener todo perfectamente conforme a la ley, conforme al reglamento de elección. Bueno, ahí es la primera parte de esta entrevista, pues con el reloj básicamente ya corriendo rumbo al día 1 de junio de este 2025, día de las elecciones. Aquí en Mega Noticias le informaremos. Vámonos con las breves a continuación.
El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca declaró inválida la elección de autoridades allá en la agencia Boca del Monte de San Juan Guichicobi al considerar que la asamblea no se realizó conforme a usos y costumbres. Durante la sesión pública, el órgano jurisdiccional impuso una amonestación al presidente municipal, así como a los integrantes de la comisión al encontrar irregularidades. Siguen las anomalías para San Juan Guichicobi y Boca del Monte. La violencia alcanzó nuevamente al equipo de básquetbol de los niños de los pies descalzos. ¿Se acuerda usted de este exitoso proyecto deportivo? Bueno, pues a balazos asesinado Cuthberto Hernández, conocido como Timón, impulsor del equipo de baloncesto del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui. Su muerte se suma al asesinato de otro entrenador, Rigoberto Martínez, ha ocurrido apenas hace 6 meses. Y bueno, la Fiscalía por supuesto que tiene carpetas abiertas de investigación. Ahora nos vamos con las altas temperaturas, esta contingencia por ambiente de calor. El Tecnológico de Tuxtepec y la Cuenca del Papaloapan suspendieron actividades escolares y administrativas. Informaron que hay que proteger la salud de la comunidad y sobre todo evitar daños en equipos eléctricos y de climatización. Imagínense, habría que cuidar más los climas que la educación de los estudiantes. La decisión fue tomada en el contexto de temperaturas que han alcanzado 41 grados en esta zona, situación que tiene alertas ya incluso por riesgo de la salud. La Fiscalía logra presión preventiva contra policía detenido, un policía de Juchitán. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Esta mañana de 20 de mayo, bueno, pues amanecimos con un bloqueo, impedido el paso para el aeropuerto de Huatulco y muchos otros municipios de la costa de Oaxaca. El tema, los integrantes de la Unión de Ejidos y Comunidades exigen el pago por derechos de vía al gobierno federal. Integrantes de la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias de la Costa Istmo, junto con autoridades agrarias de la Costa Chontal, Baja y Costa, iniciaron una manifestación sobre la carretera federal 200, a las 9 de la mañana, en el tramo que conecta Salina Cruz-Huatulco. Los puntos de bloqueo se localizan en las comunidades como Morro Mazatán, Santiago Astata, El Coyul, Rincón Bamba y San Pedro Tututepec. Y por el pago de vía, pago de derecho, por lo que el gobierno pues ha manifestado que va a haber ampliación de esta carretera. La protesta surge debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades federales y estatales a las solicitudes presentadas por el núcleo agrario. Los manifestantes demandan el pago por derecho al uso de sus tierras. Pero desde hace 40 años los ejidos nunca han sido beneficiados por pasar en las tierras. Y según los que cuentan la historia, dice que cuando inició esto, inició cuando los ingenieros llegaban a los pueblos, algunos hasta fiestas les hicieron porque ya tenían carretera, ya tenían camino, pero ahorita vemos pues, que el gobierno ya no ha dado nada y por eso es la manifestación. Según los representantes que integran la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias Costa Istmo, estos pagos no han sido cubiertos desde entonces. Aunque no se ha podido establecer una duración específica para el bloqueo, los organizadores han indicado que se permitirá el paso intermitente de vehículos, con el objetivo de minimizar las afectaciones al tránsito mientras se mantienen firmes a sus demandas. Nos escuche que no somos uno, no somos 10, somos comunidades enteras, ejidos, que estamos reclamando los derechos que nos pertenecen, tanto federal como tanto ellos federal y nosotros como comunidad también somos federal. Informó para Mega Noticias, Perla Caballero. El bloqueo se levantó a la 1:30 de la tarde, un tema que desde luego requiere del análisis
¿Desde hace cuánto se les adeuda este dinero? ¿Qué dice el gobierno federal al respecto? Hay mucha información adicional. Vámonos con las 100 palabras de Estefanía Enaro. 100 palabras de Estefanía Enaro. Ronald Johnson llegó a México con la Biblia en una mano y el beneplácito de Donald Trump en la otra. No es un diplomático, es un general, no es un mediador, es un mensaje. Fue embajador en El Salvador durante las caravanas migrantes y ahora regresa para vigilar desde adentro. Porque cuando Estados Unidos quiere cerciorarse de algo, no manda flores, manda inteligencia. La Casa Blanca dice que es amigo personal de Eduardo Verástegui. Traducción: la diplomacia ya no se escribe en cables, se reza en voz alta. El embajador no llega solo, llega con misión divina, agenda moral y rosario geopolítico. México no recibe embajadores, recibe advertencias con sonrisa. Y mientras aplauden la cortesía del nuevo huésped, nadie pregunta por qué el mensajero parece más importante que el mensaje. Nos tratan como colonia porque funcionamos como tal, y cuando uno se comporta como patio trasero, no debería sorprenderse si le mandan al portero armado. Vámonos contigo, Noé Nolasco, los comentarios de nuestros televidentes. Te saludo. Connie, muchas gracias. Tenemos algunos comentarios en materia de la violencia política que se vive. Algunos señalan, la violencia política es algo fácil de entender, no es tan complicado como las células selectivas, pero a veces los mismos favores políticos lo impiden, cierra ese comentario. Se dice mucho en las redes sociales de la posible relación con células selectivas, hablando de la política, y la alta incidencia nos hace entender que pueden tener razón. Eso deja una gran incertidumbre. Un comentario más, muchas mujeres funcionarias han denunciado la violencia contra políticos. Todo queda en un tema mediático, pero nada cambia. Algunos de los comentarios, Connie, de esta noche con respecto al tema que le estamos llevando en Mega Noticias. Pero continuamos en ese sentido. Pero ahora, el costo de la violencia. ¿Cuánto le cuesta a los oaxaqueños los delitos y todo lo que se registra en el estado? Veamos el siguiente trabajo. En un panorama donde la violencia costó a México 4.5 billones de pesos en 2024, equivalente al 18% del Producto Interno Bruto Nacional, Oaxaca no se escapa de esa factura. El Estado absorbió 122 mil millones de pesos por inseguridad, unos 28.939 pesos por habitante, cifra que refleja el peso individual de la violencia en el bolsillo familiar, y supera en 3.4% el costo del año anterior, de acuerdo con el Índice de Paz México 2025 del Instituto para la Economía y la Paz. Dentro de los sectores más golpeados está el turismo. La costa, con 6 millones de visitantes y 22 mil millones de pesos generados en 2024, ha visto cancelaciones masivas tras desapariciones y asesinatos en Huatulco y Zipolite, que han reducido la confianza de los turistas. En el comercio, las extorsiones se dispararon. México registró 2.792 carpetas por extorsión en el primer trimestre del 2025, y en Oaxaca este delito creció 18.6% en 2023, presionando a pequeños y medianos negocios a reforzar seguridad o cerrar. Transportistas denunciaron 16 asaltos en la autopista Coacnopalan, Oaxaca, en el primer trimestre del 2025, mientras productores de café y granos enfrentan cobro de piso y robos de mercancía, encareciendo costos de producción. Entonces, la extorsión normal pues es en un solo momento. El cobro de piso es algo que es permanente y eso es con lo que tenemos que acabar. Se ha ido aumentando los casos y eso que son solamente los que se denuncian en el estado. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha reforzado su capacidad de investigación y atención a víctimas mediante el programa 159 Procuración General de Justicia, alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028, lo que ha impulsado la apertura de carpetas de investigación con un promedio de 1.200 nuevos casos mensuales. Desde abril del 2025, la Guardia Nacional Operativa en Oaxaca puso en marcha 8 coordinaciones territoriales para reforzar la seguridad en corredores estratégicos. Por su parte, Ejército y Guardia han realizado operativos de erradicación de plantíos ilícitos, destruyendo 235 cultivos y asegurando armamento en la entidad, acción que busca debilitar las finanzas de los grupos criminales, aunque su impacto en la reducción de delitos de alto impacto aún está por evaluarse. Mega Noticias. Y es que las encuestas oficiales del INEGI revelan que por lo menos en el 2023 toda la incidencia delictiva en el estado costó un monto estimado de 5,000 millones de pesos en el estado de Oaxaca. Esta es la cifra que dan a conocer las estadísticas oficiales en el estado. Con esto, regreso contigo.
Vámonos con más las breves para usted. Con una emotiva despedida se fue, le dieron el último adiós al marino Adal Yair con profundo respeto y en medio de un ambiente de luto. La comunidad ICOT de San Mateo del Mar despidió a uno de sus hijos, este joven de 22 años que perdió la vida en el cumplimiento de su deber a bordo del buque escuela Cuauhtémoc. Esta despedida fue de forma muy íntima, muy reservada, alrededor de las 3 de la tarde. Muchos medios intentaban desde luego documentar el hecho con mucho respeto. Desde luego nosotros entendemos que era algo muy privado de la comunidad y sobre todo de la familia, así que antes del sepelio en el Panteón de San Mateo Apóstol se realizó una ceremonia privada, se recordó el compromiso de este joven disciplinado. Las palabras en su memoria conmovieron profundamente a quienes estuvieron presentes. Descanse en paz. Bueno, pues sigue la alerta por la muerte de estos chacales allá en Huatulco, y es que el gobierno municipal está actuando de manera preventiva y verificando de manera sanitaria desde el barrio Soledad hasta Honduras del Toro. Está participando la Policía Municipal y auxiliares de salud para, desde luego, revisar todos los protocolos de bioseguridad. Como medida precautoria se recomienda evitar el consumo de estos chacales mientras se averigua qué fue lo que sucedió. La Fiscalía de Oaxaca logra prisión preventiva contra un elemento activo de la Policía Municipal de Juchitán por el delito contra la salud en modalidad de narcomenudeo. Durante la revisión se le encontraron marihuana, armas de fuego, cartuchos útiles sin documentación. La Vicefiscalía Regional de Valles Centrales presentó pruebas ante el juez de control. Vámonos contigo, Alex Orozco. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Vamos a ver las condiciones que usted debe esperar a lo largo de las próximas horas. Vamos a alcanzar la mitad de esta semana y para la región, bueno, pues vamos a ver el flujo de algo más de humedad. Casi toda esta zona va a tener medios nublados, especialmente durante la tarde. Yo le tengo el pronóstico preciso, el que siempre, pero siempre hacemos para usted aquí en Mega Noticias, y le platico que en Huatulco la temperatura será de 33 grados. La capital va a estar llegando hasta los 34. Aquí nosotros, nubosidad, ya lo habíamos visto. Probabilidad de lluvia no muy alta, debajo del 20%, y el termómetro cuando mucho va a llegar a los 34 grados. De ahí debe de subir un poquito, lo veremos esto hacia jueves y viernes, se van los termómetros por los 36 grados. La presencia de chubascos dispersos que se quedan hasta el fin de semana, pero a partir ya precisamente de este fin de semana pueden bajar un poquito las temperaturas y llevarnos cerca de los 33. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Oaxaca se mantiene en el top 10 de incendios y hectáreas afectadas. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Vámonos con el cobro de piso. El cobro de piso que se extiende, bueno, pues de manera kilométrica, y esto es a nivel nacional. Veamos el siguiente reportaje. México vive una nueva realidad marcada por el miedo y el caos económico, el mapa del cobro de piso. Este sistema de extorsión presente ya en 22 estados obliga a comerciantes, transportistas y productores a pagar entre 500 pesos semanales y 50,000 al mes para que no quemen su negocio, no agredan a su familia o para que no los maten. Provoca
que la inflación aumente estrictamente por intervención del crimen organizado en 2%. En Chihuahua, el cártel de Sinaloa impone cuotas de hasta 20,000 pesos mensuales. En Guerrero, los Ardillos y otros grupos tienen secuestrado el comercio, desde tortillerías hasta mercados. En Guadalajara, el cártel Jalisco cobra entre 3,000 y 20,000 pesos. En Michoacán, aguacateros, limoneros, comerciantes, incluso profesores pagan a la familia michoacana. En Ciudad de México, tianguistas entregan entre 300 y 25,000 pesos, extorsionados por grupos que se disfrazan de sindicatos, muchos de estos ligados a la Unión Tepito. En Sinaloa, los tomateros, en Campeche, los pescadores, en Chiapas, los madereros y en Guanajuato, comerciantes también son blanco. En Cancún, en la habitación del hotel de esta zona turística, ya tiene imputado 500 pesos. Su consumación solo se explica por el fracaso del Estado, que no tiene control de todo el territorio y no sanciona a los responsables. El sexenio pasado el delito se negaba. Hoy la presidenta lo reconoce y propone convertirlo en un delito grave. Pues si no pagaban, empezaban a amenazar. El pago era aproximadamente 10,000 pesos por cada uno. Cuando empezaron a dejar de hacer estos pagos, mataron a 2, por lo menos, en el mercado Tomás Esteves. 97% de las víctimas no denuncia, pero no hay una estrategia nacional, solo reacciones ante casos emblemáticos. El asesinato, por ejemplo, de un taxista en Cancún nos da el indicador que detrás de ese asesinato hay cuando menos 100 personas que están sufriendo el delito de extorsión. El cobro de piso ya no es un delito aislado, es un sistema de terror que se extiende por el país con violencia, impunidad y silencio. Mega Noticias, Abel Martínez. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca continúa dando alertas sobre el incremento de extorsiones telefónicas y también especialmente en la modalidad de derecho de piso virtual. Hay que tener mucho cuidado con los dispositivos móviles. Vámonos con la sección de hoy, Tu Voz, Tu Denuncia. Las protestas del Instituto Estatal de Educación para Adultos siguen sumándose. Es una constante para el gobierno oaxaqueño. Los inconformes aseguraron que la Dirección General les promete soluciones, pero son engañados. Exigimos que nos brinden de material educativo, que nos brinden de mobiliario. Existen diversas necesidades en cada una de las coordinaciones. Y nada más nosotros ahorita le pedimos a la directora un diálogo. Queremos una mesa de diálogo con las coordinaciones que estamos presentes aquí. No pedimos otra cosa. Aquí nadie está pidiendo algo para su persona, para cada uno de nosotros. No, es algo general. Hoy mismo el gobernador del estado rechazó los señalamientos de que su gobierno pudiera entrometerse en la vida sindical de la máxima casa de estudios, la UAPJO. Dijo que las cosas ya no son como en el gobierno de Alejandro Murat. Lo hacían todos los sindicatos para controlar, divide y vencerás, era su lema de José Murat. Entonces era su cultura política. Nuestra cultura no es esa, con todo respeto. Regresa nuevamente Alejandro Murat al discurso de Salomón Jara. Vámonos con Yamilet Carranza. El top 10 de los incendios está en Oaxaca. Veamos. Pese a la disminución de incendios forestales en este 2025 en comparación con 2024, Oaxaca se mantiene en el top 10 de los estados con mayor número de casos y hectáreas afectadas. La Comisión Nacional Forestal ubica a la entidad en el 8º lugar de los estados con más registros, apenas por debajo del Estado de México con 751, Michoacán con 581 y la Ciudad de México con 488, por citar algunos de mayor número. De las entidades con mayor superficie afectada, Oaxaca ocupa el 7º lugar con más de 23,000, solo después de Jalisco con 52,000, Chihuahua 38,000, Durango 37,000, Sinaloa 34,000, Baja California 31,000 y Michoacán 25,000. Mientras, la Comisión Estatal Forestal reporta que en lo que va del año se tienen 168 incendios forestales, de los cuales 4 fueron en enero, 10 en febrero, 34 en marzo, 74 en abril y 46 en lo que va de mayo.
En comparación con 2024, cuando se tenían 185 a la misma fecha, 2025 también muestra una reducción en el número de hectáreas afectadas, al pasar de 115.785 a 23.327. De acuerdo con el reporte de la dependencia estatal, de los incendios forestales más recientes, se tiene el control en aquellos registrados en Santa Cruz y Tundugia y Santa Catarina Loxicha, mientras que en San Juan Juquila Mijes y San Pedro Pochutla se tiene un 80 y 60% de avance. Entre tanto, en Putla, Villa de Guerrero y Santa María Tecomavaca se sigue en combate. Mega Noticias, Yamilet Carranza. Para el día de mañana le tenemos los centros penitenciarios en Oaxaca, un foco rojo en materia de suicidio. Es un tema interesante. Y Paco Ramírez, contrabando combustible, un boquete a la hacienda pública. Quédese con él. Buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz con Connie